José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, más conocido como Guadalupe Victoria, nació en Tamazula, Virreinato de Nueva España, el 29 de septiembre de 1786. Fue un militar y político mexicano, una de las figuras más destacadas en la Guerra de Independencia de México frente al Imperio Español. Fue el primer presidente de México. Antes de ello había diputado por Durango y miembro del Supremo Poder Ejecutivo. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en Tistla, Intendencia de México, el 9 de agosto de 1782. Más conocido como Vicente Guerrero, fue un militar independentista y presidente de México, y uno de los jefes de la insurgencia de la etapa de la resistencia de la Guerra de Independencia de México. José María de los Dolores Francisco Germán del Espíritu Santo Bocanegra y Villalpando nació en Calvillo, Aguascalientes, el 25 de julio de 1787. Conocido como José María Bocanegra, fue un político, abogado, economista, escritor e historiador mexicano que se distinguió por desempeñarse brevemente y en calidad de interino como presidente de México en 1829, en sustitución de Vicente Guerrero. José Pedro Antonio Vélez de Zúñiga nació el 28 de julio de 1787. Fue un político, abogado, filósofo y presidente y doctor en leyes mexicano. Encabezó el triunvirato encargado del Poder Ejecutivo de México junto con Luis Quintanar y Lucas Alamán a finales de diciembre de 1829. Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera nació en Intendencia de Valladolid el 27 de julio de 1780. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México en 3 ocasiones. José Ventura Melcor Siriaco de Eca y Musquiz de Arrieta nació en Santa Rosa, Virreinato de Nueva España, el 5 de enero de 1790. Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México en 1832 y anteriormente había sido el primer gobernador del Estado de México. Fue el primer mandatario que cobró impuestos por puertas y ventanas. Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez nació en Querétaro, Virreinato de Nueva España, el 22 de abril de 1789. Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1832 y 1833. José María Valentín Gómez Farias nació en Guadalajara, Nueva Galicia, el 14 de febrero de 1781. Fue un médico y político mexicano que se desempeñó como presidente de México y repitió el cargo en 5 ocasiones. Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón nació en Xalapa el 21 de febrero de 1794. Fue un político y militar mexicano. Fue presidente de México y, aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Miguel Francisco Barragán Ortiz nació en la ciudad del maíz, San Luis Potosí, el 8 de marzo de 1789. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1835 y 1836. José Justo Corro Silva nació el 19 de julio de 1794.
Fue un político y abogado mexicano que fue presidente interino tras la renuncia por cuestiones de salud de su antecesor Miguel Barragán entre 1836 y 1837. Nicolás Bravo Rueda nació en Intendencia de México el 10 de septiembre de 1786. Fue un político y militar mexicano que participó en el bando insurgente durante la Guerra de Independencia. Fue presidente de México en 3 ocasiones. Francisco Javier Echeverría Migoní nació en Veracruz el 25 de julio de 1797. Fue un político, comerciante y próspero hombre de negocios mexicano que se desempeñó brevemente y en calidad de interino como presidente de México en 1841. José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de febrero de 1794. Fue un destacado militar y político mexicano que ha sido hasta hoy el único presidente de México nacido en el estado de Nuevo León. Fue 2 veces presidente de México por el total de un año en 1843 y por segunda vez en 1844. En un periodo difícil e inestable de la historia mexicana, posterior a la independencia de México y la separación de Texas de México, y previo a la Guerra de Estados Unidos-México. José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos nació en Xalapa, 23 de febrero de 1792. Fue un militar y político liberal moderado que ocupó en 3 ocasiones el cargo de presidente de México. Personaje decisivo durante la intervención estadounidense en México, acontecida entre 1846 y 1847. José Mariano Epifanio Paredes y Arrillaga nació el 7 de enero de 1797. Fue un político y militar conservador mexicano que tras dar un golpe de estado en 1845, ostentó de manera interina el cargo de presidente de México hasta 1846. Estuvo al frente del país al principio de la intervención estadounidense en México. Por su recio carácter y severa disciplina, fue considerado como uno de los mayores jefes del ejército mexicano. José Mariano Salas nació en Virreinato de Nueva España el 11 de mayo de 1797. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó en el cargo de presidente de México en 2 ocasiones. Formó parte de la regencia del Segundo Imperio. Pedro María Bernardino Anaya Álvarez nació en Huichipán el 20 de mayo de 1794. Fue un militar mexicano que ocupó en 2 ocasiones la presidencia de la República, de 1847 a 1848. También tuvo una importante participación durante la guerra contra los Estados Unidos en 1847. Manuel José María de la Peña y Peña nació en la Ciudad de México el 10 de marzo de 1789. Fue un jurista y político mexicano que fue presidente de México de manera interina en 2 ocasiones durante la Guerra de Intervención Norteamericana. José Mariano Martín Buenaventura Ignacio Nepomuceno García de Arista Nuez, más conocido como Mariano Arista, nació en San Luis Potosí, Virreinato de Nueva España, el 26 de julio de 1802. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México durante el periodo comprendido de los años de 1851 a 1853. Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís, de la Santísima Trinidad de Ceballos Gómez Sañudo,
más conocido como Juan Bautista Ceballos. Nació en Durango, Virreinato de Nueva España, el 13 de mayo de 1811. Fue un político y jurisconsulto mexicano que al presidir de la Suprema Corte de Justicia tras la renuncia de Mariano Arista, se desempeñó de forma interina como presidente de México en el año de 1853. Manuel Apolinario José María Ignacio Antonio Lombardini de la Torre, más conocido como Lombardini. Nació en la Ciudad de México, Nueva España, el 23 de julio de 1802. Fue un político y militar conservador que se desempeñó como efímero presidente de México, de forma interina en el año de 1853. Martín Carrera Sabat. Nació en Puebla el 20 de diciembre de 1806. Fue un político y militar mexicano, general de división y el 22º presidente de México, en calidad de interino durante 29 días en 1855. José María Rómulo Díaz de la Vega Fuentes, más conocido como Rómulo Díaz de la Vega. Nació en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1802. Fue un militar de carrera y político mexicano que luchó contra los federalistas y fue presidente de México y gobernador de varias entidades federativas a lo largo de su carrera política. Benito Pablo Juárez Garcías, más conocido como Benito Juárez. Nació en San Pablo, Huelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Fue un abogado y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca. Fue presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Félix María Zuloaga Trillo, más conocido como Félix María Zuloaga. Nació en Álamos, Sonora, el 31 de marzo de 1813. Fue un militar y político mexicano que encabezó el plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución de 1857, y por medio del cual fue nombrado presidente de México de forma interina. José Manuel Susano de la Luz Robles Pezuela, más conocido como Manuel Robles Pezuela. Nació en Guanajuato, Virreinato de Nueva España, el 23 de mayo de 1817. Fue un político y militar, presidente de México por el Plan de la Navidad, proclamado el 23 de diciembre de 1858, por el cual derrocó a Félix María Zuloaga. Este, a su vez, presidente interino por el Plan de Tacubaya, en oposición al presidente constitucional Benito Juárez. Miguel Gregorio de la Luz Atejones Miramón y Tarelo. Nació en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1832. Fue un general conservador mexicano que se destacó primero de manera especial durante la Guerra de la Reforma. Primero como segundo jefe y más tarde primer jefe del ejército conservador, consiguiendo graves victorias sobre el ejército liberal. Era conocido como el joven Macabeo. En 1859 fue nombrado presidente de México en calidad de interino por el Partido Conservador bajo los principios del Plan de Tacubaya, en oposición al presidente liberal Benito Juárez, quien había cedido el poder siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia a través de la renuncia de Ignacio Comonfort. José Ignacio María del Corazón de Jesús de Santa Clara, Francisco Javier Juan Nepomuceno Antonio de Padua Pavón Jiménez, más conocido como José Ignacio Pavón. Nació en Veracruz, Virreinato de Nueva España, el 11 de agosto de 1791. Fue un político mexicano que se desempeñó como presidente de México durante 2 días en agosto de 1860. Juan Nepomuceno Almonte Ramírez. Nació en Nocupetaro, Virreinato de Nueva España, el 15 de mayo de 1803.
Fue un general, político y diplomático mexicano, veterano de la Batalla del Álamo, de la Batalla de San Jacinto y partidario del emperador Maximiliano de Habsburgo. También se desempeñó como presidente de la República de México. Sebastián Lerdo de Tejada y Corral nació en Xalapa, Veracruz, Gobierno Provisional de México, el 24 de abril de 1823. Fue un político y abogado mexicano. También fue presidente de México de 1872 a 1876. José de la Cruz Porfirio Díaz, más conocido como Porfirio Díaz, nació en Juárez, Oaxaca, el 15 de septiembre de 1830. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. José María Iglesias Insaurraga, más conocido como José María Iglesias, nació en la Ciudad de México el 5 de enero de 1823. Fue un jurista, escritor y político mexicano. Presidente de México durante un breve periodo en 1876. Fue llamado presidente legalista por proclamar su derecho legal o ocupar la presidencia de acuerdo a los artículos 79 y 82 de la Constitución de 1857. Juan Nepomuceno Méndez Sánchez, más conocido como Juan Méndez, nació en Santa María Tetela de Sotocla, en Puebla, el 2 de julio de 1824. Fue un militar y político mexicano de ideología liberal, considerado como el alma o el padre de los 3 Juanes de la Sierra Norte de Puebla. Fue presidente de México en carácter de interino entre 1876 y 1877. José Manuel del Refugio González Flores nació en Heroica, Matamoros, Tamaulipas, el 17 de junio de 1832. Fue un militar y político mexicano. Fue presidente de México entre 1880 y 1884. Previo a ejercer este cargo, participó en la intervención estadounidense en México como teniente y más tarde combatió en la Guerra de Reforma del lado del Partido Conservador. Francisco León de la Barra y Quijano, más conocido como Francisco León de la Barra, nació en Querétaro el 16 de junio de 1863. Fue un político, abogado y diplomático mexicano. Fue presidente de México en carácter de interino tras la renuncia de Porfirio Díaz. Su gobierno marcó el fin del porfiriato. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Fue un empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno del Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911. Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes, más conocido como Pedro Lascurain Paredes, nació en Rancho La Romita, Ciudad de México, el 12 de mayo de 1856. Fue un abogado y político mexicano. Fungió como presidente de México durante 45 minutos, el 19 de febrero de 1913, tras la forzada firma de renuncia de Francisco Madero. José Victoriano Huerta Márquez nació en Colotlán, Jalisco, el 23 de marzo de 1845. Fue un ingeniero y militar mexicano,
presidente de México entre 1913 y 1914, como resultado de un golpe de Estado, la llamada Decena Trágica. Francisco Sebastián Carvajal Igual, más conocido como Francisco Carvajal, nació en San Francisco de Campeche el 9 de diciembre de 1870. Fue un político y abogado mexicano. Fue presidente de México en carácter de interino en 1914, tras la caída de la dictadura de Victoriano Huerta. Eulalio Gutiérrez Ortiz nació en Ramos Arizpe, Coahuila, el 2 de febrero de 1881. Fue un militar y político mexicano, presidente de México del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915, con carácter provisional por mandato de la Convención de Aguascalientes. Roque Victoriano González Garza, más conocido como Roque González Garza, nació en Saltillo, Coahuila, el 23 de marzo de 1885. Fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue presidente de México con carácter provisional del 16 de enero al 10 de junio de 1915, en sustitución de Eulalio Gutiérrez. Francisco Jerónimo de Jesús Lagos Chazaro Morteo, más conocido como Francisco Lagos Chazaro, nació en Veracruz el 20 de septiembre de 1878. Fue un político y abogado mexicano que fungió de manera interina como presidente de México en 1915. Venustiano Carranza Garza nació en Cuatro Ciénagas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta. Felipe Adolfo de la Huerta Márcol nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Fue un político y contador mexicano. Fue presidente de México en calidad de sustituto desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920. Álvaro Obregón Salido nació en Sonora 19 de febrero de 1880. Fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928. Figura clave en la historia de México. Emilio Cándido Portes Gil nació en la ciudad Victoria el 3 de octubre de 1890. Conocido como Emilio Portes Gil, fue un político, abogado y diplomático mexicano. Fue presidente de México de 1928 a 1930, quien también fue el último presidente que ejerció el cargo en calidad de interino. Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio, más conocido como Pascual Ortiz Rubio, nació en Michoacán el 10 de marzo de 1877. Fue un político, diplomático, geógrafo e historiador mexicano. Fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su dimisión, siendo el último presidente mexicano en renunciar al cargo. Abelardo Rodríguez Luján nació en Sonora, México,
el 12 de mayo de 1889, comúnmente llamado Abelardo Rodríguez. Fue un militar y empresario mexicano. Fue el último presidente de México que ejerció el cargo en calidad de sustituto. Ello entre el 2 de septiembre de 1932 y el 30 de noviembre de 1934. También fue gobernador de Sonora entre 1943 y 1948. Lázaro Cárdenas del Río nació en Michoacán, México, el 21 de mayo de 1895. Fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Manuel Ávila Camacho nació en Puebla el 24 de abril de 1897. Fue un militar y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Fue conocido como el presidente caballero, mote que ganó luego de comprometer su palabra en pro de la libertad de culto en el país. Su administración completó la transición del liderazgo militar al civil. Terminó con el anticlasismo de confrontación, revirtió el impulso de la educación socialista y restableció una relación laboral con los Estados Unidos. Miguel Alemán Valdés nació en Veracruz el 29 de septiembre de 1900. Fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Adolfo Tomás Ruiz Cortines nació en Veracruz el 30 de diciembre de 1889. Fue un contador, militante revolucionario y político priista mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio de 1952 a 1958. Fue el último presidente de México nacido en el siglo XIX. Adolfo López Mateos nació en Atizapán de Zaragoza el 26 de mayo de 1908. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1958 y 1964. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació en Ciudad Cerdán, Puebla, el 12 de marzo de 1911. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Fue un político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y presidente de México de 1970 a 1976. José Guillermo López Portillo y Pacheco nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Fue un abogado y político mexicano, elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos para el sexenio 1976-1982. Miguel de la Madrid Hurtado nació en Colima el 12 de diciembre de 1934. Fue un político mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Durante su mandato ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la entrada de México al GATT y la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948.
Fue un economista y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Es un economista y político mexicano. Fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. Como el último de la línea ininterrumpida de 71 años de presidentes del Partido Revolucionario Institucional. Vicente Fox Quesada nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Enrique Peña Nieto nació en el Estado de México el 20 de julio de 1966. Es un abogado y político mexicano. Fue presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018. Andrés Manuel López Obrador nació en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México, el 13 de noviembre de 1953. También conocido como ANLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. Es presidente de México desde el 1 de diciembre del 2018.